En este segundo video, respondiente al trabajo práctico número 2 de aplicaciones de interés y descuento, veremos inflación. En este trabajo práctico vamos a trabajar con la tabla de los índices diario SER para el año 2018. O sea, el coeficiente de estabilización de referencia. En las columnas podemos observar los meses y en las filas podemos observar los días. Cada uno de estos son los índices que se utilizan para determinar la inflación o la tasa de inflación para un periodo de tiempo determinado. Veamos algunos ejercicios. El ejercicio número 7 me dice, aplicando los valores de coeficiente de estabilización de referencia, SER, que son los que tenemos en la tabla, calcular A, la tasa de ajuste mensual para octubre, noviembre y diciembre de 2018. Es decir, la tasa de inflación para octubre, noviembre y diciembre de 2018. La tasa de ajuste para este trimestre, o sea, toda la inflación que tuvimos en el trimestre, es decir, en el último trimestre del año del 2018. Y C me dice la tasa de ajuste promedio mensual para el año 2018 de el valor ajustado por SER de un capital de 70.000 desde el 30 del 9 del 18 al 31 del 12 del 18. Es decir, nuevamente para este último trimestre. Bueno, veamos el primer punto. Para determinar la tasa de ajuste o la tasa de inflación, vamos a utilizar la siguiente fórmula que ya han desarrollado y ya han visto en la teoría. 1 más h, siendo h la tasa de inflación o tasa de ajuste, es igual al índice en el momento k más 1 dividido el índice en el momento k. Bueno, veamos ahora la tasa de ajuste para cada uno de los meses. Para octubre de 2018, para noviembre de 2018 y para diciembre de 2018. Bueno, aplicando esta fórmula, podemos decir que la tasa h para octubre va a ser el índice, el 31 del 10 de 2018, dividido el índice, el 30 del 9 del 2018, menos 1, porque acá está sumando 1, lo pasamos restando al lado derecho de la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que buscar estos índices, ¿sí?, en la tabla. Los reemplazamos, resolvemos, y nos dice que la inflación, o la tasa de ajuste mensual para octubre, fue de 5,2988%. Del mismo modo procedemos para noviembre de 2018. Decimos que es el índice, el 30 del 11 de 2018, dividido el índice, el 31 del 10 de 2018, menos 1. Buscamos estos valores en la tabla, les restamos 1 y obtenemos una tasa de ajuste mensual para noviembre de 5,8413%. De la misma manera lo hacemos para diciembre. Bueno, ahora me pide la tasa de ajuste para el trimestre. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Existen dos formas. La primera es multiplicando 1 más la tasa de ajuste para cada uno de los meses que están dentro de ese trimestre. En este caso, si lo queremos hacer para ese trimestre, o sea, el último trimestre de 2018, quedaría de la siguiente manera. La tasa de inflación acumulada, o la tasa de ajuste para el tercer trimestre, sería en realidad el cuarto trimestre, esto no es correcto, es el cuarto trimestre de 2018, va a ser 1 más la tasa de ajuste para octubre por 1 más la tasa de ajuste para noviembre por 1 más la tasa de ajuste para diciembre, menos 1, nos da una tasa de ajuste para este trimestre, para este cuarto trimestre de 2018, del 16,2942%. Esto lo podemos hacer también directamente trabajando con los índices. Decimos que la tasa de inflación acumulada del cuarto, ojo, nuevamente, el cuarto trimestre de 2018 va a ser igual al índice el 31 del 12 de 2018
dividido el índice el 30 del 9 de 2018. Vemos que es lo que tenemos en este último en el numerador y en este primero en el denominador. Menos 1. Buscamos los datos de los índices en la tabla, los reemplazamos, resolvemos y nos da una inflación acumulada para el cuarto trimestre de 2018 de 16,2942%. Utilizando cualquiera de los dos métodos, llegamos al mismo resultado. Bueno, el punto C me dice la tasa de ajuste promedio mensual del año 2018. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, tenemos que calcular cuánto fue la inflación acumulada del año 2018. ¿Sí? ¿Cómo calculamos, en este caso, con los datos que tenemos, es decir, con los índices, la inflación acumulada de 2018? Decimos que es el índice el 31 del 12 de 2018, dividido el índice el 31 del 12 de 2017, menos 1. Buscamos nuevamente estos valores en la tabla, que tenemos en la diapositiva anterior, le restamos 1 y obtenemos una inflación anual para 2018 de 47,1643%. Esa fue la inflación que tuvimos en el año 2018. Esto es una inflación real para el año 2018. Ahora, durante 2018, los índices de ajuste o las inflaciones que tuvimos, las inflaciones mensuales, fueron diferentes. Lo que vamos a hacer acá es calcular una inflación promedio mensual. ¿Cómo lo hacemos? A través de una equivalencia. Decimos entonces que la tasa H promedio, la tasa de inflación promedio, va a ser igual a 1 más la tasa de inflación acumulada para todo 2018, elevado a la 1 dividido 12 menos 1, me va a dar una inflación promedio mensual de 3,2722%. Por último, me pide que ajuste un capital de 70.000 pesos desde el 30 del 9 al 31 del 12 del 2018. Bueno, lo que tenemos que hacer es, este capital ajustado va a ser igual a los 70.000, que está en valores del 30 del 9 de 2018, por el índice el 31 del 12 de 2018, que es hacia donde lo queremos llevar, dividido el índice el 30 del 9 de 2018. ¿Sí? Lo que hacemos directamente es este capital inicial, o este valor inicial, lo multiplicamos por 1 más h. Acá podemos directamente utilizar la razón entre los índices porque es el dato que tenemos. Si tuviéramos la inflación del periodo, lo multiplicábamos por 1 más h. Nuevamente buscamos estos valores en la tabla y nos dice que el capital ajustado al 31 del 12 del 2018 es de 81.405,95 pesos. Ahora vamos a comenzar a hacer operaciones de tipo financiera. El ejercicio número 8 me dice si el capital del ejercicio anterior, supongo los 70.000, se depositó en un plazo fijo tradicional durante las fechas mencionadas, 92 días, debe hacer referencia, en ese caso, desde el 30 del 9 de 2018 al 31 del 12 del 2018, que son 92 días, un capital de 70.000, a una tasa nominal anual vencida del 42%, tenemos una tasa anual del 42% y una operación por 92 días, calcular la tasa real de la operación. La tasa real considerando la inflación. Calcular además el capital obtenido por esta operación. Es un plazo fijo tradicional, como ustedes ya han resuelto en el trabajo práctico número 1. Bueno, en el caso de un plazo fijo tradicional, el banco publica y paga la tasa nominal anual vencida, que es una tasa aparente, una tasa I. Y como ya la hemos trabajado hasta el momento. Pero acá vamos a incorporar dos tasas, la tasa real,
que es la tasa aparente una vez que le deflactamos la inflación, y la tasa de inflación. Entonces, la relación entre la tasa I aparente y la tasa real va a ser, y además la tasa de inflación, igual a 1 más I, 1 más la tasa aparente, igual a 1 más R por 1 más H. De acá yo puedo despejar alguna de las incógnitas. En este caso me está pidiendo la tasa real. ¿Por qué? Porque es un plazo fijo tradicional, por lo tanto lo que va a pagar, lo que publica y paga es la tasa I aparente. O sea, este 42% es una tasa aparente. Entonces lo que yo tendría que hacer para calcular la I de 92, esto ya lo han visto en la teoría, cómo es que llegamos a esta expresión, pero trabajando esto, despejándolo algebraicamente, podemos despejar R. Esto que tengo acá es la I de 92, y la I de 92 la calculo en función de la tasa nominal anual vencida, que va a ser 0,42 por 92 dividido 365. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué necesito además? Necesito saber la tasa de inflación. Y la tasa de inflación, yo sé que es, la habíamos calculado en el ejercicio anterior. La tasa de inflación para el trimestre va a ser el índice, digamos, el 31 del 12 de 2018, dividido el índice el 30 del 9 de 2018, menos 1, que me daba el 16,2942%. Lo mismo hacemos acá, ¿sí? Buscamos en la tabla los valores y reemplazamos acá 12,3387 dividido 10,6099 menos 1. Todo esto va a ser la inflación para esos 92 días, o sea, el H92, que justamente coincide que es del 16,2942%. Y acá yo tengo la relación o la razón entre los índices, que va a ser 1 más H de 92. Y me da 1,162942. Bueno, resolvemos R y nos dice que R es menos 4,9081%. O sea que tuvimos una tasa real negativa. ¿Por qué? Porque la inflación para ese periodo superó a la tasa que me pagó el banco. Bueno, ahora me pide calcular el capital final obtenido. Y el capital final simplemente va a ser como lo hicimos en el trabajo práctico número 2. Capital final es igual a capital inicial por 1 más la I de 92, que la calculamos en función de la tasa nominal anual vencida, para un plazo fijo de 92 días, sería 0,42 por 92 dividido 365. Esto nos da un capital final de 77.410,41. O sea, obtuvimos un capital superior a los 70.000, pero no alcanzó para cubrir la inflación que tuvimos en ese trimestre. Veamos ahora un plazo fijo ajustable. Suponga que el inversor del ejercicio anterior, con el mismo capital, o sea, con los 60.000 pesos, y por el mismo tiempo, o sea, 92 días, realizó un plazo fijo ajustable por ser, más una tasa nominal anual vencida del 3%. O sea, me paga una tasa anual del 3% y tengo que ver, bueno, cuánto sería la tasa real, en este caso, para los 92 días, calculando la proporcionalidad. Bueno, pero me va a pagar eso más la inflación que tuvimos en ese tercer trimestre, ese cuarto trimestre de 2018. Calcular cuál de las dos opciones le hubiera resultado más conveniente. Bueno, a priori tenemos distintas formas, podemos comparar tasas aparentes, podemos comparar tasas reales, o podríamos comparar
los capitales finales, los A obtenidos, para ambas inversiones. Bueno, me pide A, demostrar, calculando la tasa real y el capital final obtenido, o sea, R y A, comparando los resultados con el ejercicio anterior B. Y además, calcular la tasa aparente, o sea, la I. Bueno, en un plazo fijo ajustable, el banco publica y paga una tasa nominal anual vencida, que es una tasa real. Pero además, te va a pagar una inflación. Te va a pagar la inflación. Bueno, veamos, ¿cuál es la tasa real? La tasa real para 92 días va a ser 0,03, que es el 3% anual, por 92 dividido 365. Ahí yo tendría la tasa real periódica R92, que es de 0,007561644. Aunque sea muy chiquitita esta tasa real, ya vemos que es superior a la del ejercicio anterior, porque la otra era negativa. Entonces, ya viendo la tasa real, analizando la tasa real, podemos decir que me conviene más esta inversión. Bueno, y ahora veamos el capital final obtenido. Y el capital final obtenido va a ser A igual a B por 1 más R por 1 más H. Antes era B por 1 más I. Ahora, si decimos que 1 más I es igual a 1 más R por 1 más H, podemos reemplazarlo acá y decir que B por 1 más R de 92 por 1 más H de 92 va a ser igual a A. En este plazo fijo ajustable por ser. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores conocidos, es decir que A es igual a 70.000 por 1 más 0,03 por 92 dividido 365. Todo esto es el R de 92. Por la razón entre el índice, el 31 de diciembre de 2018 y el 30 del 9 de 2018. Eso nos daría 1 más H de 92. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es resolver y decimos que el capital final obtenido es de 82.021,50. Nuevamente, si comparamos este capital obtenido con el capital obtenido en el ejercicio anterior, vemos que este es superior y por lo tanto me conviene más. Ahora me pide que calcule la tasa I aparente, que no es un dato. En la anterior yo tenía la tasa nominal anual vencida, que era una tasa aparente. Acá no, acá yo tengo una tasa nominal anual vencida, que es una tasa real. Entonces, en función de esta tasa real, yo tendría que calcular la tasa aparente. ¿Y cómo lo hago? Digo, bueno, 1 más I es igual a 1 más R por 1 más H. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar I. Digo, 1 más R, que lo tengo acá, ¿sí? Por 1 más H, que lo tengo acá, menos 1 va a ser igual a una tasa I aparente del 17.17%. 17,17%. Por último, no vamos a trabajar con los índices ahora, sino que vamos a trabajar con las tasas de ajuste, las tasas de inflación, para cada uno de los meses, de enero a diciembre de 2018. Bueno, y me pide el punto número 11, calcular la tasa de inflación del primer trimestre de 2018, el punto B del segundo semestre de 2018, el punto C, la inflación para todo el año, y el punto D me pide la tasa promedio mensual de inflación para el año 2018. Bueno, como ustedes ya saben, la tasa acumulada, la tasa de ajuste acumulada, o la tasa de inflación acumulada para este primer trimestre va a ser 1 más la inflación de enero, por 1 más la inflación de febrero, por 1 más la inflación de marzo, menos 1, me da una inflación acumulada para este primer trimestre de 6,64%. Procedemos de la misma forma para el segundo semestre. Decimos que es 1 más la inflación de julio, por 1 más
la inflación de agosto, por 1 más la inflación de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, menos 1, nos da una inflación acumulada para el segundo semestre del 27,32%. La inflación de 2018 la podemos calcular de la misma manera. Podemos hacer la multiplicatoria de 1 más la inflación en cada uno de los meses, o directamente lo que podríamos hacer es la inflación acumulada, 1 más la inflación acumulada del primer trimestre, para no repetir toda esta parte, por 1 más la inflación de abril, por 1 más la inflación de mayo, por 1 más la inflación de junio, por 1 más la inflación acumulada de todo el segundo semestre, que yo ya lo calculé en el punto B. Eso me tendría que dar 47,64%, de cualquiera de las dos formas que yo lo calcule. Por último, el punto D me pide la tasa promedio mensual de inflación para el año 2018. Y acá nuevamente calculamos una equivalencia mensual en función de la inflación acumulada anual. Y decimos que es 1 más la inflación que tuvimos en el año 2018 elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Una inflación promedio mensual de 3,3%. Y por último, el ejercicio 13 me dice, en función de la inflación del primer trimestre de 2018, o sea, esta que tuvimos acá, 6,64%, estimar la inflación acumulada de ese año y la inflación promedio mensual en función de esta inflación acumulada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros estaríamos parados acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, estimamos cuánto va a ser la inflación del resto del año. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo podemos hacer a través de una equivalencia. Entonces decimos que la inflación del primer trimestre se va a proyectar en los siguientes 3 trimestres del año. ¿Cómo lo hacemos? 1 más la inflación acumulada del primer trimestre elevado a la 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 trimestres en un año, menos 1 nos da una inflación estimada anual del 29,33%. Ahora, de la misma manera, podemos calcular la inflación promedio mensual en función de esta anual estimada, como hicimos en el punto D. Va a ser 1 más la inflación anual estimada para 2018 elevado a la 12, a la 1 sobre 12 menos 1. Esto nos da una inflación promedio mensual estimada de 2,17%. Vemos en ambos casos que es menor a las que calculamos en el ejercicio número 11.